Pedro, bom dia. Muito obrigado por aceitar fazer parte da pesquisa. Eu vou pedir para você se apresentar e, na sequência, eu inicio a entrevista. Bom? Hola, me llamo Pedro y nada, soy jugador del Atlético Astorga y bueno, soy brasileño y nada, poco más. Muito obrigado, Pedro, pela participação. Queria que você contasse a sua história de vida. Como que o Pedro vem para a Espanha? Se você puder recordar um pouco como era a sua vida no Brasil, que você me falou que saiu com 8 anos. Então, eu queria te ouvir um pouco desse período da sua infância. Sí, bueno, viví hasta los 8 años en Brasil y bueno, desde pequeñito mi madre ya vino a trabajar a España por circunstancias y yo viví durante toda mi vida con mi abuela, que para descanse, que falleció. Y nada, ese fue la gran motivación o el problema de llegar aquí. Igual hubiera venido más tarde, pero por ese percance de la vida, pues tuve que venir antes. Vino mi madre a por mí y nada, bueno, pues estamos aquí, en España. Sí, estaba mi hermana también conmigo, que vino antes de que falleciera mi abuela. Y nada, bueno, pues tuve una infancia feliz. Bueno, Brasil al final es un mundo totalmente distinto a este. Yo venía con entre el carácter, entre todo, entre que no veía a mi madre de hace mucho. Yo la conocí igual yo recuerdo bien, 2, 3 años, que para mí en ese momento mi madre era mi abuela. Y bueno, eso, de circunstancias de la vida, al final tuve que venir para España con mi madre, que ya estaba con su actual pareja, mi padre, que es el rumano. Y bueno, vine para aquí, me metió mi padre en el mundo de fútbol, me enseñó todo lo que sé hoy en día. Bueno, gracias a Dios estamos bien y sanos. E conta um pouco mais só para eu entender um pouco melhor essa vinda sua, né? Sua mãe veio primeiro, é isso? E você ficou com a sua avó Yo, mi hermano. no Brasil junto com a sua irmã. E quando você vem, sua irmã vem junto, vem todo mundo para morar em que lugar aqui da Espanha? En Zamora exactamente, aquí en Castilla. Pero primero vino mi hermana. Y luego un año después o meses después, A sua irmã é mais velha? sí, 2 años más Pois é. tiene ese médico. E você disse que o padrasto, né, seu padrasto, ele te ensinou tudo que você sabe sobre futebol. O que que ele te ensinou? Pues a sinceridad, yo cuando llegué no sabía ni dar toques. Al final jugaban Brasil na Rua, nos jugamos todos cuando empezamos y enseñamos prácticamente todo, o sea, todo lo que es el fútbol moderno de hoy en día, porque también tuve la suerte de que jugó al fútbol en su día, profesionalmente, y llegó al alto nivel, pero jugó en Rumanía, en el Dinamo de Bucarest, bueno, que es un equipo bastante conocido. Y bueno, siempre me vio desde pequeño ese carácter, esas ganas, pero no tenía virtudes, pero poco a poco, entrenando día a día, pues conseguimos muchas cosas en poco tiempo. Como foi sua chegada na Espanha, em termos do aprendizado da língua, de uma sociabilidade, né, de uma entrada no contexto escolar? Como que foi esse processo para você? Se foi tranquilo, se não foi? No principio fue muy complicado, porque yo llegué un viernes y un lunes ya me metí a estudiar. Y por ejemplo, el caso de mi hermana fue distinto porque ella pasó muchos meses hasta que aprendió el idioma bien, tal, luego la metieron a estudiar al colegio. Y a mí no. Y directamente un lunes, llegué un viernes y un lunes ya fui a estudiar. Y claro, yo hablaba portugués, no hablaba nada de español. Y
era complicado con los profesores, les decía que quería ir al baño, cualquier pequeña cosa y no me entendían, y yo venía entre el fallecimiento de mi abuela, entre lo que es Brasil cuando eres pequeño, las malas influencias y todo, mi madre me decía de broma, pero muchas veces decía, a este niño yo lo devuelvo a Brasil, porque con mis abuelos mal, porque venía de los abuelos de mi padre actual. Al principio fue duro. Sí que es verdad que no me acuerdo ni el día que empecé a hablar español porque fue todo muy rápido. Lo empecé a hablar rápido y luego el romano también, porque hablaba con mis abuelos en casa en romano y aprendí los dos idiomas prácticamente a la vez. Y claro, ahí fue cuando el portugués ya lo dejamos a un lado. Al final tampoco se quería recordar mucho Brasil. Mi madre en ese momento tampoco hablaba con nosotros y en casa solo hablábamos rumano y español. Y al final lo aprendí los dos y el brasileño. Entiendo todo lo que puedas hablar, pero el hablar me cuesta bastante. Hablo mucho mejor rumano que el portugués. E a sua irmã é o mesmo? No, mi hermana sí que habla más Fala mais. portugués, pero como te comento, como estuvo mucho tiempo, ella aprendió al final en casa a hablar, pero sí que seguía hablando con mi madre. Y ella también era más grande y a lo mejor tenía contactos todavía en Brasil, pero yo no, yo desde que me mudé a España dejé todo tipo de contacto en Brasil. E hoje como que é a sua relação com o Brasil? Con Brasil, pues no he vuelto a ir, Não? no. Bueno, decir, esta vez al final mis padres están separados y bueno, pues no tengo ningún tipo de relación. Cuando vivía en Brasil, súper poco y no me he vuelto a ir. La verdad es que no. Familiares cercanos tampoco tengo relación y no. Tampoco para nosotros es algo que digamos que nos haría mucha ilusión volver, ¿sabes? Mas você não tem nenhuma família hoje no Brasil, uma parte mais Sí, próxima que já tem? sí tengo, pero como te digo, no tengo relación. Mi tío cercano, abuelo, propio padre biológico, no. Para mí, mi padre a día de hoy es mi padrastro, como te digo, para que entiendas, pero para mí es mi padre. E como que é para você, Pedro, ser um estrangeiro na Espanha, né? Por- é, você chega aqui sem falar a língua, tem todo esse processo. Como eu comentei com você lá no perfil, né? Você coloca as duas bandeiras. Eu imagino que você tem a nacionalidade romena, é isso também? Ou não? No, no, no la tengo. Só brasileira. Sí, sí. Nem, e a espanhola, Español también. você La tem. alemana y la brasileña y la española. Tá. Mas como que é esse processo de ser um estrangeiro, né? Depois de tanto tempo aqui, já são 13 anos, é isso? Sí. Você se reconhece como um estrangeiro, como um local? Como que você percebe isso? Yo siempre me he sentido nomás, gracias a Dios, desde que yo llegué al colegio que fui primeramente, todos los profesores, todo el mundo me tenía mucho cariño. Obviamente cuando eres niño tienes muchos percances y pequeñas cosas porque cuando eres un niño no tienes la mentalidad que tienes ahora y al final, bueno, cuando somos niños ya sabes cómo somos. Sí que he tenido percances, todo tiene pros y contras, pero yo tampoco soy un chico que se tome como el racismo como muy a pecho, muy a tal. A lo mejor si alguien me hace una broma me río porque no le echo mucho, no le hago mucho caso a esas cosas. Sí que es verdad que hay sus cosas, pero nunca he tenido es decir, no me siento parte de aquí, ¿sabes? No me siento cómodo, quiero volver. No, sin embargo, nunca, desde que llegué aquí, no he querido volver a Brasil. E nunca vivenciou uma situação de preconceito, Pedro?
racismo. Sim. Y Ou por ser algunas, brasileiro. a ver, algunas cosas se ven, no hace falta que a lo mejor te digan o tal, miradas, pequeñas cosas que se entienden y se captan, ¿sabes? Pero sí, como mucho en algún partido, creo que la última así experiencia como tal que viví así en Valladolid hace 3 años, creo, bueno, típicos insultos de racismo en el campo, pero no, como te digo, yo no, esas cosas no las he hecho en cuenta, la verdad. Mas por parte da torcida ou de outros jogadores? Ambos, Não. ambos. E o árbitro não, em relação à Sí, sí, torcida, sí. A ver, bueno, recuerdo también el año pasado los Reyes cuando estaba también. Como vino el árbitro, me preguntó si quería que pagase el partido y tal. Y dije, escúchame, que por 3 personas luego yo no voy a pagar nada, o sea, a mí me da igual. Igual si es otro tipo de jugador, otra persona que le duela más estas cosas, que obviamente lo veo normal. Hay personas que también han sufrido mucho más que yo en este tema. Pero como yo siempre he sido una persona que tal y que mis padres me han hecho fuerte desde que llegué a España mentalmente, no lo eché en cuenta y yo bueno, no, ¿sabes? De que sí. aqui na Espanha foram famosos os casos com o Vini Júnior, né, de racismo. De alguma maneira isso repercutiu na sua trajetória? Alguém querendo saber um pouco mais, a sua opinião? Enfim, isso teve algum impacto na sua caminhada aqui no futebol? O que passou com ele ali na primeira divisão? No, a ver, al final es algo duro. Lo suyo comparado con lo mío no tiene nada que ver. Él es quien es y muchas veces podemos estar de acuerdo con ciertas actuaciones, a veces no, pero el racismo está puesto en nada, o sea, no porque uno te diga tal, porque hoy en día es lo fácil, ¿sabes? Si a lo mejor yo te insulto a ti y te digo que eres blanco, pues no es un insulto, pero al final si dices negro, que si mono, que si muchas cosas que se dijeron en ese momento y se siguen diciendo, pues es distinto y él con la carga que lleva, donde juega y todo, es muy difícil para él mentalmente. Y como, como bien se ve ahora, se ve a lo mejor un chico que no está bien mentalmente y por eso no puede dar su 100%. Pero lo que te digo, no, a mí personalmente me duele ver esos casos, pero a mí como tal no he tenido la suerte de que no nunca he tenido algo así fuerte, ¿sabes? E como foi o seu início, Pedro, no futebol aqui na Espanha? Né? Para além do contexto escolar, né, daquele início, como que você inicia uma, a jogar de maneira regular? Né? Como Mm. que vai ser esse processo? Pues primeramente empecé en el colegio, en el equipo del colegio, y ahí fue cuando mi padre, pues como te digo, me vio con ganas, tal, me preguntó si quería jugar. Y al final yo venía de Brasil, pues jugaba de extremo, de todo. Y, y bueno, ese proceso fue largo y corto a la vez, porque yo empecé, llegué aquí a los 8, recién cumplí 9, y a los 11 fui primeramente a la selección de Castilla y León de sub-12. Quedé hasta la última fase que me eliminaron. No pude ir al Campeonato de España, pero durante esos 2 largos años fueron entrenamientos, bueno, duros, porque yo al final era un niño, mi padre era muy insistente en muchísimas cosas, me grababa todos los partidos, me sentaba en casa en una silla y no me... Lo bueno me lo decía luego, pero el machaque total de todo lo malo que había hecho en el partido,
al final es una forma de aprender, de decir todo lo malo, lo bueno, al final sabemos siempre cuando lo hacemos. Y bueno, al final era un niño, no tenía la mentalidad que tengo ahora. Igual en ese momento decía, "Uf, qué pesado, vaya", pero tenías razón en todo lo que me decía, tanto de cuidarme con los alimentos que comía, entrenar, después del partido hacer prevención o cualquier mínima cosa. Y yo a veces tenía hasta vergüenza porque entrenaba con el equipo y antes de llegar al equipo, o sea, a entrenar, pues hacíamos unos ejercicios de prevención antes de entrenar. Claro, yo tenía un poco de vergüenza, veía a todos los compañeros, que al final la gente cuando es pequeña, tal, pues ya habla mucho más, tal. Y decía, no, que no quiero ir porque me van a ver esto, se van a reír de mí, no sé qué, no sé qué. Y al final es todo mentalidad de niños, ¿sabes? Hoy en día es súper, súper importante hacer las cosas que yo hacía antes. Y una de las cosas también que dentro de lo que yo hacía cuando era pequeño con mi padre, a lo mejor cuando me fui a Valladolid, que fue ya cuando no estuve más en casa, no las hice estando en Valladolid. Y esa es una, por ejemplo, de las cosas que yo me arrepiento bastante, porque cuando lo tenía todo, no seguía haciendo lo que debía hacer. Claro, luego me fui a Extremadura, no tenía todos los recursos que tenía en Valladolid y digo, es que ahí fue cuando volví a hacer las cosas que hacía y, y bueno, como eso que te comento, así empezó todo y gracias a Dios todo me va bien. E até você sair da sua casa, você jogou em quais times? Jugué ahí en Zamora, donde estaba yo, en el equipo de ahí de la ciudad de Zamora. Luego estuve en otro equipo, La Amistad se llamaba en ese momento, pero bueno, ahora sigue estando. Y luego, por último así, jugué en Zamora Dream, que fue un equipo que, bueno, que creó así un poco un entrenador que estaba con su hijo tal, y hicieron un equipo. Y luego me fui a Rumanía un tiempo, así de vacaciones y tal, normal, como iba siempre. Y bueno, se dio que mi padre tenía un conocido allí, que era entrevistador también, así como tú, y me metió a dar unas pruebas en la academia de Haji, en Rumanía. Y, y bueno, estuve unos cuantos meses, pero al ser menor de edad y no tener la nacionalidad, pues fue muy complicado, porque también justo en ese momento creo que el Barça, si no recuerdo mal, o algunos equipos tuvieron un percance que se decía que habían hecho tráfico de menores, que habían traído menores sin sus familias, etc. Y hicieron tutor legal a mi tío, a toda la gente posible para poder quedarme allí, porque ellos querían hacerme ficha, pero la UEFA y la FIFA no aceptaron porque como mi madre es mi única tutora legal, es la que tenía que estar allí conmigo. Y al final nada, no pude estar. Y, y bueno, fue una decepción muy grande, no lo supe cómo llevar y creo que a partir de ahí estuve igual 6, 7 meses sin poder volver a jugar al fútbol. Porque entré en depresión, urticaria en el cuerpo, eh, y al final fue muy complicado para mí. Yo creo que es de los dolores que más mal lo he pasado. Y otra vez, gracias a mi padre y a mi familia y todo el apoyo que me dieron en ese momento y me siguen dando, pues pude tirar para adelante. Porque claro, lo del tiroides yo tenía, el problema de Nazario también lo tiene, que dependía mucho a engordar. Y estuvo un momento en que ya iba a psicólogo, a clases de yoga para relajarme. Yo, claro, cuando me picaba o cuando tal, me alteraba muchísimo y no había forma de que dejara.
Y a partir de ahí, pues mi padre me seguía insistiendo en ir a entrenar, ir a entrenar, ir a entrenar. Yo no quería, quería porque sufría, porque es verdad que lloraba, porque me dolía muchísimo. Y mi padre siempre iba con una botella de agua, una toalla, y claro, yo cuando pasaba de frío a calor, me picaba. Y al revés también. Cuando empezaba un poco a calentar el cuerpo, me salían unos granitos tal y me picaba a muerte. Y bueno, durante mucho tiempo estuvimos yendo a médicos para que me vieran. Pero claro, yo cuando me alteraba me aceleraba el corazón muchísimo. Y claro, todos los médicos decían que igual podía tener un problema de corazón o alguna cosa, pero no deterioraban lo que yo tenía. Y hasta que bueno, tuvo que pagar un privado para que me dijera a ver qué tengo, si era capaz de saber. Y bueno, cuando entré por la puerta me dijo, ¿te pasa esto, esto y esto? Sí. Me dice, vale, pues tienes urticaria, así que es igual. Tienes estas pastillas para X días. Todo lo que llevo meses preguntando a todos los amigos si no saben lo que tengo. Llego aquí y ya me dice, tienes esto. Y sí que de verdad que ahí volví a estar en el Zamora, volví a Zamora y estuve jugando, no jugando, entrenando unos meses para ver si se me pasaba con las pastillas y tal, pero también seguía sufriendo, muchas veces me apartaba, cuando me picaba tal, me iba yo solo a tranquilizarme, tal, luego volvía y bueno, se me quitó de un día para otro, estaba entrenando y sentía ya que me quemaba, me quemaba. Y ya de la rabia, de todo, la impotencia, de tal, seguí, 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 y de repente como que me hizo pum, y como que se me quitó. Y claro, yo ya ahí llorando de alegría, estaba mi padre ahí diciéndole, papá, ya está, se ha ido. Y a partir de ahí, pues ya luego me fui a Salamanca, donde ya me recuperé y empecé a entrenar otra vez, a coger forma. Y ahí fue cuando tuve ya la oportunidad otra vez de ir a la selección de Castilla y León, que en ese momento también preguntó por mi nacionalidad a la selección española, al club, y ahí fue cuando ya mi madre empezó a hacer los papeles para tener la nacionalidad española, pero claro, los trenes solo pasan una vez y en ese momento no la tuve, y tuve la oportunidad de ir a la selección de Castilla y León, en la que ahí ya llegué a llegar al campeonato de España. Y nada, después tuve suerte de hacer un buen campeonato y a partir de ahí pues ya fue cuando firmé por el Valladolid, 3 años y bueno, es eso. Vamos voltar um pouquinho em algumas partes que você falou, Pedro, só para entender um pouco melhor esse processo, né? Essa experiência na Romênia. Você está ali com quantos anos, mais ou menos? E você fica por lá quanto tempo, né? Que você falou? Até voltar. 7 meses, 7 meses. más o menos, sí. Vivía después de salir de la academia, vivía en casa con mis abuelos, con mis tíos, y creo que, si no recuerdo mal, creo que fue a los 14, 14 por ahí, sí, creo que tenía. E como que você fez com a questão escolar, né? Porque você estava aqui na escola. Sí, en ese momento, cuando estuve esos 3 meses De o así, vacaciones. no, ahí cuando estuve en la academia 3 meses o así, hasta que me dijeron que no contaban o que no podían firmarme porque la UEFA y la FIFA no me aceptaba. Eh, Luego estuve en casa con mis abuelos 4 meses y ahí fue cuando fui al colegio. Cuando estaba en la academia no iba todavía al colegio. Y luego ya cuando estuve en casa, obviamente no iba a estar sin hacer nada, sin tal. No conocía a nadie, no era como aquí en España que ya tenía ya mis amistades, pues ya me metieron al colegio y la verdad es que muy bien con el idioma y todo. Incluso hasta aprobé más materias que en España. Así que, bueno, eso te cuento. E quem foi a sua rede de apoio nesse processo, né? Dessas dificuldades de ir ao médico? Você ainda não
um adolescente, né? Sí, sí, sí. 14 anos. Quem que estava ali muito presente nessa, enquanto orientação mesmo, né? Para te falar, Pedro, vamos fazer isso e não aquilo, vamos, né? Tentar descobrir o que está acontecendo. Quem que era Pero essa justo en pessoa? ese momento o después. Não, durante esse processo dos 14 anos ali, né? Nessa Mm. experiência. Al final, al principio, cuando me sucedió, mis padres estaban en España, porque ellos habían vuelto, como te dije, iba yo solo de vacaciones y al final se dio. Bueno, estuvieron mucho mis abuelos conmigo cada día, al final me veían sufrir y no era de eso algo de agregado ver a tu nieto sufrir, llamaba constantemente a mis padres para que fueran a por mí, que quería volver, que al fin no sabía qué problema tenía porque fue de un día para otro y bueno, mis padres, mi hermana en ese momento fueron de gran apoyo. Mi padre, sobre todo, con el tema del fútbol, que es lo que a mí realmente me hacía feliz y me hacía olvidarme de Brasil, al final muchas cosas que a mí me afectaban y cuando entré en el mundo del fútbol, como que ese ruido siempre se apagaba, no pensaba en nada más y bueno, eso, al final mi familia fue un gran apoyo para mí. E aí você volta, né, para Espanha, tem essa experiência com a seleção, né? Mas queria que você falasse um pouco mais disso, né? Em relação aos papéis espanhóis, eles saem nesse momento, não saem? Queria que você explicasse um pouquinho melhor. Sí. Eso, bueno, pasó igual un año después de que yo llegara a España, cuando fui a Salamanca, y claro, ahí pues empecé a jugar bien, empecé a tener esa continuidad que no tenía, eh, y bueno, de un día así para otro, cuando me había llamado la selección de Castilla y León, me comentan desde el club que han enviado una carta de la federación y que preguntaban sobre qué nacionalidad tenía. Y bueno, a partir de ahí, pues cuando preguntan, ya te lo ves como un interés, ¿sabes? Y ahí fue cuando mi madre se puso a sacar la nacionalidad, pero claro, eso tuvo un proceso bastante largo y no, en ese momento no la tenía, no saber si igual tenía esa oportunidad de ir, pero bueno, yo seguía trabajando, seguía a lo mío y bueno, si tenía que llegar en otro momento, tenía que llegar por ese momento. ¿No? Vale. E essa nacionalidade vai sair quanto tempo depois? Eh, pues la tuve con 17 o así. Sí. E do ponto de vista do mundo do futebol, especialmente, isso te ajuda internamente? Ser um Sí, al cidadão espanhol? final tener la nacionalidad española, sobre todo aquí en España, bueno, la europea, porque a lo mejor si yo me voy a jugar, por ejemplo, en Rumanía, el tener la nacionalidad brasileña no es la misma que tener la española, que al final ya es europeo, y sí, la verdad que al final cambia. Certo. E você disse que quando você vai para Valladolid, que foi o primeiro momento que você vai morar sozinho. Sí. Como que foi também esse processo para você, que é algo que aparece muito nas trajetórias dos jogadores, né? Em algum momento a família fica e o jogador segue, né, numa nova rotina. Como que foi isso para você ali com acho que 17 anos, é isso? En Valladolid, É, bueno, llegué a los 15. aos 15. En Valladolid llegué a los 15, sí. Eh, Al principio podía parecer un poco duro, pero bueno, yo venía también de estar en Rumanía, en otro país solo, eh, y para mí, con mi mentalidad y eso, no fue muy duro. Tenía de todo, me acogieron muy bien
en la residencia, tanto compañeros, el personal, la gente que trabajaba allí, que muchos también eran entrenadores o directores deportivos, tal. Y la verdad es que estuve muy bien. Sí que en todos los sitios, como te digo, hay sus pequeñas cosas, tal, pero estuve muy cómodo allí. Nessa experiência você fica 3 anos em Valladolid. Sí. Como que foi essa vida lá, jogar por lá? Porque isso eu também tenho visto nas entrevistas, né? Alguns jogadores estão em clubes que não têm uma outra equipe em outra categoria, né? E outros jogadores estão em clubes que têm uma equipe, seria chamada equipe A, então, né? Que é uma possibilidade de um salto. Como que você visualiza isso também? Yo, gracias a Dios, cuando llegué a juvenil nacional del primer año, y tuve la suerte de que en ese momento en División de Honor estaba Julio Baptista, en ese momento. Como entrenador, ¿no? Sí, como entrenador. Y bueno, tuve la suerte de que vio, se fijó en mí, empecé a ir a entrenar mucho más con ellos, hice mi debut en División de Honor con él, jugué a tres, cuatro partidos o así. Así que desde mi primer año ya iba evolucionando las cosas y luego mi segundo año ya hice parte del División Honor y el tercero también. Y que fue todo rápido, pasó los 3 años volando. La verdad que sin darme cuenta ya estaba saliendo por la puerta, pero la experiencia brutal. Ah, y bueno, y tuve el último año también, otra vez con Julio, que estaba en segunda ref, el Valladolid en ese momento, y pude hacer mi debut con él. Isso já é o Valladolid Promessas. Sí, promesa, sí. E nesse período você está ainda no contexto escolar? Como que é nessa estrutura espanhola? Bueno, desde que llegué sí que seguía yendo al colegio, mi primer año, segundo año también, pero ya luego mi tercer año lo dejé. Ya no iba al colegio, al final te digo que cuando lo tienes todo tienes otra mentalidad y al final eso me hizo aprender. Mas você termina o ciclo escolar na Espanha. No terminé. Faltou um. Me faltó un año. E isso como que você visualiza hoje? Assim, faz falta? Ou faz parte dessa estrutura toda Sí, de a ver, vida? no, estaba al final tengo 21 años y sí que me he puesto. Al final, yo desde que llegué a España, los estudios, ni en Brasil tampoco, nunca me he dado a ello, a los estudios. Sí que es importante, como es obvio hoy en día, y bueno, sí que tengo planeado sacarme estudios. Porque a Federação Espanhola, se eu não me engano, ela tem um plano de, principalmente para quem está na primeira e na segunda ref, me corrija se eu estiver errado, de apoio aos estudos, né? Caso você queira, por exemplo, fazer um curso, há uma bolsa, né? Uma beca para se você solicitar. Sí, sí, sí. Você já teve alguma coisa desse tipo? Você No, visualiza no, isso? como te digo, cuando lo dejé ahí no me volví a interesar mucho por tema de estudios y no, sí que es verdad que hay ese apoyo con que tengo representante, sí que hay becas, todo eso para, bueno, lo que yo me quiero sacar que es los grados de entrenador y sí que hay una ayuda. E, e por que você vai sair do Valladolid? Você fica 3 anos ali. Como que se dá esse processo das decisões, Pedro, né? Sí. Vou sair daqui, vou para lá. Como aconteceu isso contigo? Bueno, al final termino el último año, eh, me comentan que se lo están pensando, que tienen dudas.
conmigo y con otros ciertos jugadores. Y claro, al final yo hablo con el club, mi representante también, y les comentamos que si es una decisión de no seguir, de no contar conmigo, que me lo digan lo antes posible para poder encontrar equipo. Y bueno, al final me llaman y me dicen que no cuentan conmigo, que tenían muchas dudas, había ciertos momentos en el que a lo mejor no estaba concentrado del todo, me veían con mucha capacidad y con muchas cosas para poder ser futbolista, pero que pues en ese momento se dio que no decidieron no contar conmigo más. E quem que diz isso para você? É o treinador? É o Es presidente? É quem? el director deportivo que en ese momento también trabajaba en la residencia, Diego López. Y bueno, yo como tenía mucha confianza con él durante esos 3 años que estuvo conmigo, él me tenía mucho cariño tanto como yo a él y fue quien me llamó para darme la noticia. Para mí al final fue duro porque al final había estado 3 años, me hubiera encantado haber seguido, pero bueno, al final es el fútbol y tienes que tomar otro rumbo de vez en cuando o incluso bajar para volver a subir y son circunstancias que se dan. E como que é esse processo que você falou, né? Vou ter que baixar, descer para poder subir, né? Então, o que significou isso para você naquele momento? Porque o Valladolid estava em que divisão? El primer equipo, primer team, O que você estava? O primeira equipe estava na primeira, né? sí, justo descendieron a segunda cuando yo fui. Y estaba el Promesas en segunda ref. Y bueno, yo al final, gracias a Dios y ya que mis representantes hicieron un buen trabajo, pues pude irme a un segunda ref, que pasar de juveniles ya pasé a segunda ref y ahí pude tener muchos minutos. Al final no lo vi como bajar porque bueno, estaba en la misma categoría, yo necesitaba jugar, jugué todo lo posible allí y la verdad es que muy bien. Al final es un salto grande porque el fútbol juvenil no tiene nada que ver con el fútbol senior, pero bueno, me pude adaptar bastante rápido y bueno, pude jugar. Então, todo esse processo você seguiu na segunda ref. Sí, Quando você sai do Valladolid, você vai para Extremadura. Extremadura, segunda ref. Sí. E depois de Extremadura para No, después de Extremadura me fui a Logroñés, segunda ref. segunda ref, en el que firmo 2 años. Y bueno, el primer año tuve unos 600 minutos o así, hicimos playoff para ascender. No, no se dio, no se dio en la primera fase. Y bueno, mi segundo año yo ya decidí, y el club también decidimos hablar para ver qué iba a hacer el segundo año, porque yo perfectamente podía seguir, porque también tenía contrato y tal. Pero tanto de mi parte como a la del club, yo decidí que no iba a seguir, porque te digo, al final como uno cuando es joven quiere jugar y, y bueno, pues hablé con el club, tenía un año más y por ambas partes pues decidimos restringir el contrato y buscar otra opción. E aí que você vem para a Y história. es que bueno, yo estaba en Rumanía y bueno, al final ahí fue un año duro. La verdad es que, fíjate las cosas de la vida, que ahí lo tenía todo, vivía muy bien, al final Logroño es una ciudad muy bonita, tal, pero no estaba feliz. Y teniéndolo todo no, no era feliz. Y ahí decido irme para Rumanía, desconectar, pausa total. Y bueno, mis padres
Fue un poco tarde el proceso porque, bueno, al final es otro país, no es lo mismo aquí en España que a lo mejor los equipos o gente ya te conoce, ya te mueves un poco, ahí es otro país. Y al final venía de no haber jugado mucho eh, y fue complicado porque yo quise quedarme allí, con mi familia cerca y todo, quise quedarme allí. Y bueno, al final se dio la oportunidad de poder venir aquí a la Astorga y decidí volver. E por que você não estava feliz lá, Pedro? O que que passava? Bueno, sí que igual ha sido el año más duro para mí personalmente por el tema de la familia, porque antes mis padres estaban aquí en España y al final me iban a ver a menudo y estaban conmigo y tal, pero justo cuando yo me voy a Logroño, ellos se mudaron a Rumanía. Y ahí ya, bueno, pues al final estaba más solo. Cuando no jugaba, al final uno viene a casa y se pone a pensar más de la cuenta. Incluso pensé en dejar el fútbol, en coger y irme para casa. La mente es muy importante en el fútbol, o cualquier deporte, en la vida mismo. Y bueno, tuve esa pequeña etapa en la que estuve mal. Al final salí de allí mal, no por el club, no por nada de eso, estuve súper contento allí. Pero bueno, al final lo que más me hace feliz a mí es jugar. No jugaba, entonces, pues por eso decido el segundo año que tenía de contrato, pues buscar otras alternativas. E como é a sua relação com o representante? Você falou, né, que em vários momentos você sentou com ele, conversou. Esse representante está com você faz tempo? Como que chegou até você? Como que foi todo esse processo na sua Vale. carreira? Pues el tema de representante es de muy pequeño. Eh, el chico con el que yo contactaba y eso, pero yo como era pequeño, quien me llevaba al fútbol era mi padre. Y pues al ser pequeño y ser un niño, pues mi padre no quería que yo tuviese nada de representantes, que me centrara en estudiar, que jugara donde fuera, pero que no me centrara en otras cosas que yo no entendía, que tal, y ya está. Pues al final el tema del fútbol, muchas veces cuando todo va bien, bien, y cuando va mal, mal. Y bueno, pues desde pequeño no es la persona con la que yo estoy ahora mismo, que es una agencia, pero son muy buenos amigos que han trabajado juntos, pero yo primeramente estuve con otro chico que es de Salamanca también, que se llama Michel, y él fue quien en ese periodo del Valladolid y eso estuvo conmigo, en Salamanca igual, y y con él es con quien tuve ese primer contacto a nivel de representación. Luego, mi último año de juveniles en el Valladolid fue cuando me da la opción de que tiene eh, a su amigo Tony, que es el que me lleva ahora, y me comenta que es un chico de fiar, bueno, te sé que al final para mí la confianza es lo primero, la comunicación, el que estén pendiente de mí, que no, que cuando las cosas vayan bien, que se esté y cuando vayan mal también. Y bueno, eso es lo que me gustó, y en ese momento, pues bueno, pues firmé un contrato con él, porque ya, yo un contrato así como muy profesional con el primero que te cuento, no tenía. Y a partir de ahí, bueno, me consiguió también hacerlo de contrato profesional, la ficha P, cuando estuve en el Valladolid. Y bueno, hasta ahora muy agradecido porque nada, a los 19 años ya estabas jugando en segunda ref y al final es algo complicado porque yo lo he vivido y lo he visto también. Muchos compañeros que yo he tenido en el Valladolid o han salido y lo han dejado.
o sanidad preferente o sanidad tercera. Y yo al pegar ese salto, la verdad es que muy contento con él. E durante esse processo todo, desde que você está aqui, mais ou menos ali no período da pandemia, há uma mudança na estrutura do futebol espanhol, Sí. né? Deixa de existir a segunda B e aí surge a primeira ref, a segunda ref. Como que você avalia internamente, né? Você estava nesse processo, imagino ali para tentar sair do juvenil, do sênior para uma categoria maior, né, superior, e aí tem essa mudança. Como que você avalia? Ela foi interessante? Ela impactou na vida de vocês de que forma? Bueno, a ver, al final la etapa de la pandemia fue complicada a nivel de entrenamientos, todo era mucho más separado. Você estava onde na pandemia? En Valladolid. Valladolid. Valladolid, sí. Tenías que hacerte las pruebas cada día al llegar al club. Al final yo estaba interno en la residencia, que ahí también vivíamos todos juntos y era complicado. En ese momento, si a lo mejor habías estado 5 minutos con una persona que había dado positivo, tú también te tenías que que estar fuera también, los entrenamientos con mascarillas, a donde fueras. Fue complicado, pero no, a tu pregunta nunca pensé, bueno, a ver si subo estaban en primera ref o segunda ref, en ese momento no me acuerdo, pero yo seguía entrenando, seguía dando mi 100%, ya está. No Valladolid você vai ter experiência com a primeira equipe, em termos de treinamento ou até mesmo ser escalado em algum momento para a No, partida? entrenamiento yo solo personalmente nunca he tenido. Sí que es verdad que en varios momentos teníamos entrenamientos el División Honor o a veces el Segunda Ref con el primer equipo. A lo mejor hacíamos su partidito, que ellos necesitaran o tal, o estábamos entrenando y ellos necesitaban a cierto jugador y iba, le saludaba, tal, pero no tener esa continuidad con ellos de entrenar con el equipo nunca. E como você percebe, Pedro, essa diferença, por exemplo, dos jogadores que estavam lá, por exemplo, lá no Valladolid Promessas, para a equipe principal do Valladolid, por exemplo? O que faz um jogador estar nessa primeira, segunda divisão e um jogador estar na primeira ref, na segunda ou até na terceira ref? Como que você analisa isso? Yo creo que al final es la constancia de cada jugador. Yo sí que es verdad que al final en el Valladolid como que sentía esa pequeña presión, el dar siempre el nivel. Cuando tenía la oportunidad de que el último año subí mucho a entrenar con ese segunda red, en ese momento estaba Baptista, notaba ese cambio. Al final decía: "Uf, es que a quien tengo al lado, pues son buenos jugadores". Yo me veía como muy pequeño todavía para la categoría y, por ejemplo, cuando yo me fui del Valladolid y me fui a segunda ref, ahí, sin embargo, me noté mucho más suelto, no tenía ese miedo a fallar y, sin embargo, yo cuando subía con ellos intentaba hacerlo lo mejor posible y a veces el cerrarte tanto en no voy a fallar este pase, no voy a fallar este pase y al final terminaba fallando. Eh, También comprendí de cierto modo el no seguir, porque yo venía de una dinámica el último año de entrenamientos malos, yo lo sabía personalmente, no sabía por qué me estaba sucediendo, pero lo sabía. Igual era por no venir haciendo lo que te decía cuando era niño, el tener esa constancia de cuidarme más, de entrenar más que los demás, porque yo cuando era pequeño lo hacía. Y cuando llegué, cuando lo tenía todo, yo pensaba que bueno, que al final
aquí pues entreno solo el entrenamiento que hago con el equipo y ya está. Y sin embargo el fútbol no es así, tienes que hacer en la sombra tus entrenamientos, el cuidarte, el entrenar, porque eso te ayuda al final, ya sea mentalmente, físicamente y todo. Certo. Interessante isso. E você falou também que você, dado momento, acho que no Logronhês, se não me engano, você Sim. chegou nos playoffs, né? Como que você visualiza, Pedro, essa questão da mobilidade entre as divisões, né? Então, você está na segunda half, né? Sim. Imagino que os jogadores querem chegar, né? Subir aí algumas divisões, né? É mais fácil fazer isso no momento que você está do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo, né? A equipe subindo de divisão, você muda de patamar. Ou já aconteceu de você, né, sozinho, a equipe fica e você segue com uma proposta um pouco melhor. Como que é isso? eh, Siempre ayuda. Al final, que estés en un equipo que hace playoff y consiga ascender te da valor, te da en el mercado y todo. Y bueno, obviamente yo pensando, tengo contratos y si ascienden tengo la posibilidad de quedarme en primera velocidad y dar el salto. Pero sí que es verdad que depende también de tu minutaje y lo que tú juegues en ese equipo que ha hecho playoff. Depende de la continuidad que hayas tenido y lo que hayas aportado al equipo. Muchos compañeros han ascendido esa categoría, primera ref, no dentro del club, sino fuera. Y como te digo, al final yo no tuve esos minutajes, no pude dar el salto. Al final es comprensible y si el club y el equipo hubiera ascendido me hubiera ayudado mucho más a que moverme yo individualmente. E não ter essa minutagem muitas vezes está relacionada com as lesões, Pedro? Como foi isso contigo? Sí, bueno, este año es en el que tengo mi primera lesión de fútbol así grave de estar tiempo fuera del campo, pero nunca he tenido ninguna lesión. Al final, en cada club, quien decide quién juega es el entrenador. Puede ser bueno, pero le gusta otro, o el equipo juega de cierta manera y tiene a ciertos jugadores que juegan como él quiere. Por ejemplo, sí que es verdad que en Extremadura tuve que adaptarme a ese juego. Yo venía del Valladolid, que al final es un equipo el que aprende a tener el balón, a filtrar mucho más balones por dentro y todo eso. Y yo llego a Extremadura y es un juego completamente distinto. Es segunda ref, es puro físico, es como no sea contundente y como no despeje los balones, en cualquier momento puede pasar una jugada y te metan gol fácil. Y tuve que adaptarme. Yo al principio no estuve jugando. Ese año no jugué en la posición que yo jugaba, que es central, y jugué de lateral derecho, pues jugué de carrilero, de mediocentro, de extremo, jugué todas las posiciones que no eran las mías y me adapté muy bien. Al final era un juego muy distinto al que yo venía acostumbrado a jugar, pero bueno, me adapté bastante bien. E a lesão que você teve foi no treinamento ou no jogo? Durante el partido. Sí, sí. Durante. En el partido, si no recuerdo mal, fue el tercer partido de Tá. liga. Sí, sí. Mas foi sozinho ou foi causado pelo adversário? Fue solo, venía el delantero a recibir, fui a presionarle y cuando apoyo y le choco, se me desliza un poco la rodilla a un lado, ahí noto un crujido y bueno, ahí me quedo en el suelo más que nada por el susto, no por el dolor que sentía, porque el dolor no sentía en ese momento. Y bueno, salió asistencias médicas y es que estaba, digo, bueno, ha sido susto. Y salgo
y claro, piso fuerte tal para ver si no tengo ningún dolor, si estoy bien. Y cuando eh, vuelvo a salir, cuando apoyo, ahí noto mucho dolor y ahí ya sé que tengo algo, ya no sé grave o pequeño, pero sé que por el dolor y todo lo que sentía en ese momento que no podía ni apoyar, tenía algo. Pero bueno, gracias a Dios no he tenido que operarme ni nada. Ha sido una lesión grave como tal, pero no llegué a romperme nada. Na, na estrutura que você está no futebol espanhol, ela é considerada semi-profissional, Sí, né? E você falou que assinou alguns contratos como profissionais, né? sí, Como que foi isso contigo? Você sempre assinou como profissional nessa divisão? E se você consegue se manter, né, como vivendo do futebol nessa estrutura da segunda ref, né? Ou seja, você tem alguma outra atividade para além do futebol? Porque os treinamentos eles são muito concentrados, me parece, né? Pelo menos dos jogadores que eu tenho entrevistado, elas são curtos e intensos, né? sí. Acontece, sei lá, das 11 ao meio-dia e meia, por exemplo. E isso abre um espaço na sua agenda que você poderia fazer outras coisas. Como que é isso para você? Sí, bueno, al final la ficha P, que es la ficha profesional, al final es por temas de fichas también y obviamente te ayuda a cualquier equipo que vayas, a que ya tengas la ficha P. Al final hay muchos jugadores que no la tienen y a lo mejor se la tienen que pagar ellos o, ¿sabes? Al final, pues gracias a Dios en ese momento estaba en el Valladolid y conseguí que me pudieran hacer la ficha P. Então, mesmo numa estrutura semi-profissional, você está como profissional, é isso. A ficha P é isso, ser profissional. Mm, Ou não? no. En plan, la división en la que yo me encuentro es semiprofesional. Solo que luego tienes la ficha P, que es profesional, pero no tiene nada que ver con... Entendi. no. E se você assina como semi-profissional, que ficha que é? Semiprofesional. Ah, semi-profissional. Sí, sí. Tá. E das questões aí que a gente foi falando, Pedro, né, se a gente refizer essa entrevista daqui 10 anos, que você gostaria de me contar? Pues me encantaría pues decirte que he cumplido mi sueño, que al final es ser futbolista. Eh, Desde pequeño lo he querido, lo he deseado. Al final vengo de no tener las cosas fáciles y este proceso que he tenido durante estos años para mí es súper importante porque es una motivación, porque venía de no saber nada y estar hoy en día donde estoy para mí es un gran logro y quiero seguir tirando para arriba. No pienso en el fracaso. Sí que es verdad que te he comentado que en muchas situaciones la cabeza te puede, piensas en dejarlo, en no quiero seguir, pero luego en frío piensas, mira dónde estaba hace 6 años y mira dónde estoy hoy en día. He progresado mucho y no voy a bajar los brazos ahora. Así que para adelante y te digo, ojalá en 10 años esté con otra entrevista y te diga que he cumplido mi sueño y que he podido eh, mantener a mi familia y estar bien el día de mañana. Então, o maior sonho é isso, conseguir ajudar a sua família dentro dessa estrutura toda do futebol, é isso? Sí, Hoje você consegue ou não? no, todavía no. Hoje ainda não. Hoy en día, al fin, me ayudo a mí mismo, no les doy preocupaciones a mis padres, que también para mí es un gran logro el vivir de mí mismo. Y bueno, pues por ahora no, pero ojalá en el futuro. Entendi. E
E aí, Pedro, pensando um pouco tudo isso que você falou, né? Esse sonho passa necessariamente por subir de divisão, no caso. É isso? ¿Cómo no entendí? Chegar na primeira ref ou numa segunda ou numa primeira Sí, divisão, seja aqui ou fora da Espanha, é um pouco isso que você planeja. sí, 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 sí. Al final, el mundo del fútbol es muy- no sé cómo decirte, al final puedes Estável. estar aquí y mañana puedes estar en otro sitio, o hoy te va mal y mañana te va súper bien. Al final, sea donde sea, eh, estoy dispuesta a ir, ya sea en España, ya sea en Rumanía, en Brasil, en cualquier sitio, al final donde se me dé la oportunidad de crecer. Certo. E aí, Pedro, queria saber, né, se você gostaria de falar mais alguma coisa que. Ah, não, antes dessa pergunta, tem uma outra. Desculpa, agora eu lembrei. Se você pudesse voltar no tempo, né, se a gente tivesse esse poder, falar assim, Pedro, ó, escolhe aí um ano, a gente vai voltar lá e vai poder modificar alguma coisa que você tenha decidido, né? Você faria uso desse recurso se a gente tivesse essa possibilidade e o que você mudaria ao longo da sua trajetória, no sentido mesmo de eu faria isso aqui diferente hoje, pensando que você está um pouco mais velho, mais maduro, né? Aprendeu bastante com os processos. Você mudaria algo nessa trajetória? Mm, Sí que es verdad que mm, puedo pensar que ahora con mi madurez cambiaría cosas que cuando era más niño no lo veía igual que ahora, pero yo creo que de todo se aprende, y al final tengo la madurez que tengo hoy en día por el hecho de haberme equivocado, y creo que de los errores se aprende. No, no te diría que volvería y haría esto de cierta manera, porque si no, seguramente no tendría la madurez que tengo ahora mismo. Así que yo creo que no volvería y te diría que cambiaría algo. Sí que verá que he tenido errores, no he hecho esto y esto como debería, pero son circunstancias de la vida y que uno tiene que aprender. E durante a entrevista, Pedro, você também falou que em alguns momentos você teve dúvidas, né? Do ponto de vista de seguir, né? Mm, É, o Pedro pensa em algum plano B, né? Bom, se eu não seguir como jogador de futebol, que você tem 21 anos e aqui na Espanha tem uma questão da idade, né? mm. Queria que você falasse um pouco disso, né? Quais são esses planos, caso você, né, por algum motivo não siga, né? Você pensa sobre isso ou você Sí, vai fazer tudo possível para seguir no seu sonho, né? sí, mi objetivo es claro, seguir hasta que no me dé más y no me den más oportunidades, pero sí que lo pienso y quiero sacarme los estudios, como te he dicho antes, para ser entrenador también, o bueno, veré qué otras opciones también tengo, pero sí que hay que pensar también que esto puede terminar. No, no decir, bueno, lo voy a hacer porque ya no doy para más, tal. No, voy a pensar en mi futuro, voy a seguir jugando al fútbol al 100% cada día, pero sí que es verdad que el día de mañana quiero tener una familia, quiero estar tranquilo, y al final tengo que buscar otra alternativa para el día de mañana. E hoje, só para a gente fechar essa parte da família, né? Você é casado, você vive com mais alguém, como que é o Pedro nessa Mm. estrutura familiar, né? Porque os seus pais estão na Romênia, é isso? Sí, para estar en Rumanía. Bueno, actualmente sí que tengo a mi pareja, llevo 3 años y medio con ella, desde que empecé en Valladolid, mi segundo año, y es rumana también.
y bueno, ahora no vivo con ella, comparto piso con otros tres compañeros del equipo, pero sí que nos vemos es aquí en España y es mi gran apoyo. Ela vive na Romênia? Ella vive, no, vive Vive aquí, aqui? vive en Valladolid. Valladolid. Entendi. É muito bom, Pedro. Muito obrigado aí por toda a sua história, né? E para a gente encerrar, uma última pergunta. Se você gostaria de falar mais alguma coisa, caso eu não tenha perguntado, né? Para, enfim, para você encerrar aqui a entrevista, falando o que você quiser, né? E aproveito para te agradecer por compartilhar toda a sua história. Gracias a ti. Bueno, es que más que añadir, creo que no. He dicho un poco todo sobre mi vida. Al final hay pequeñas cosas o detalles que que en la vida te duele o tal. Yo creo que mi mayor motivación muchas veces es desde el dolor. Yo creo que la gente, por ejemplo, escuchar música o cosas así, la gente escucha cosas que les motive, cosas que tal, y yo siempre lo llevo el que hay ciertas cosas que quiero que me duelan toda la vida porque me hacen recordar de dónde vengo y lo que soy hoy en día. Incluso personas, como te digo, mi abuela que en paz descanse, que era una motivación grande para mí y por la que sigo hoy en día luchando y disfrutando de lo que me gusta. Y para mí ese es como un dolor que nunca quisiera que se me fuera porque al final para mí es mi gran motivación. Muito obrigado, Pedro. Muchas gracias a ti.